¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es David Salomón Gutiérrez Zúñiga, estudiante de la maestría en Administración de Negocios con especialidad en Administración de Proyectos. Y el motivo y el objetivo del presente video es presentar a manera de resumen cuál ha sido el aprendizaje que se ha realizado a lo largo de este curso de proyecto integrador, cuáles han sido las diferencias, las diferentes problemáticas y experiencias que han surgido a lo largo de este proyecto de investigación y que en lo personal tiene bastante relación con mi ámbito laboral actual, por el cual creo que se me ha facilitado bastante o mucho más el tema para poder llevar a cabo la aplicación del conocimiento y la aplicación también de las diferentes dudas y problemáticas planteadas durante el proyecto de investigación a lo largo de este trimestre. Ha sido en ese sentido mucho más sencillo el entendimiento del tema y por otro lado también el tener de una manera más a la mano las diferentes tanto herramientas como sobre todo las fuentes de información y las diferentes personas con las cuales me toca colaborar y bueno, de una u otra forma a lo largo también de este proceso me he tenido la oportunidad de entrevistar o de tener información relevante para poder tener más contexto sobre una posible resolución de un problema. Hablando estrictamente sobre mi proyecto de investigación, bueno, yo laboro actualmente en una empresa de tecnologías de información que se llama Softec, la cual se dedica en una de sus prácticas a los proyectos de implementación de sistemas de ERP, tipo ERP, en este caso en particular de SAP. Y en ese sentido, la problemática planteada en el proyecto de investigación es la relación y sobre todo la importancia de la identificación de habilidades de liderazgo para los roles o para los puestos dentro de este tipo de proyectos, para los líderes de proyecto, y que esto son o no directamente relacionados al éxito o al buen término de estos proyectos. Es decir, que si en los procesos de selección de personal que estamos llevando actualmente en la compañía se pueden estar llegando a identificar de manera exitosa este tipo de habilidades o soft skills, ¿no?, dentro de las personas, y que si son dependientes o no esta identificación de habilidades del éxito del mismo, ¿no?, al final del proyecto. Creo que uno de las principales retos en la administración de proyectos y sobre todo que tienen que ver con la parte de tecnologías de información, más allá de la implementación de los sistemas, creo que tiene que ver con las personas, creo que tiene que ver con los manejos de grupo, con los manejos de equipo, ¿no? Y en ese sentido este proyecto de investigación ha servido bastante para poder profundizar en ese tema. Ahora, una vez habiendo tenido bien claro la problemática a investigar, nos dimos a la tarea, o me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación primero teórico, ¿no?, sabiendo un poco más acerca de los diferentes temas que ya existen actualmente acerca del mismo, o sea, de estas habilidades de liderazgo, como por ejemplo instituciones como el PMI Institute ha liberado, bueno, ha tenido también algunos papers, ¿no?, en donde habla bastante sobre estas habilidades de liderazgo y cómo son importantísimas para la gestión de estos proyectos. Nosotros, dentro de nuestro proceso de selección de personal, y para estos roles de líderes de proyecto, uno de los certificados que se piden actualmente para poder aspirar a una posición en ese sentido es precisamente tener el certificado del PMI, el certificado del PMP, de la parte de Project Manager. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es suficiente, ¿no?, y que en ese sentido a veces las personas podemos tener un certificado, pueden contar con un certificado, pero a la hora del trato con las personas, con los clientes, del manejo de equipos, no es suficiente el poder avalar de esa manera el conocimiento. Finalmente, en la etapa de la búsqueda de información, del establecer también cómo íbamos a hacer el método de recabar esa información, pues decidí que iba a ser lo más sencillo tener una encuesta dirigida a un foco, a una muestra de tipo más gerencial y directivo dentro de la compañía, para poder tener percepciones de una manera un poco más subjetiva
En este sentido, estamos optando por un estudio tipo cualitativo y que bueno, al final con los resultados y las respuestas lo que hicimos o lo que hice fue tratar de determinar las diferentes respuestas que eran preguntas abiertas, clasificándolas con las palabras que se repetían más dentro de sus respuestas en cada una de las diferentes preguntas. Seccioné las preguntas por diferentes temas de identificación de habilidades de liderazgo, temas de identificación del proceso de selección de personal actualmente y temas de áreas de oportunidad y mejoramiento en el proceso de selección del mismo. En ese sentido se clasificaron las diferentes respuestas, se tomaron las respuestas que más se repetían, se hizo un análisis estadístico desde el punto de vista de la moda que más se repetía en ese sentido con las palabras, y posteriormente pudimos agrupar con respecto a las variables que teníamos determinadas en la hipótesis, que si es un proyecto exitoso depende de las diferentes habilidades de liderazgo. Pudimos catalogar estas cuestiones en las 3 variables independientes que teníamos cuando se establecieron así la forma de estudio. Al final, resultados yo creo importantes, ¿no? Desde mi punto de vista, que estoy muy en el día a día con este tipo de actividades, que tienen que ver con que realmente muchos de los que, o la gran mayoría de los encuestados, opinaron que las habilidades de liderazgo, aun cuando son importantes para estas posiciones y que se pueden hacer encuestas de competencias, por ejemplo, para poder identificar si se puede, si son aptos para el puesto o no. Sin embargo, la gran mayoría recayeron en respuestas de recomendaciones de otros consultores o de otros líderes de proyecto con los que ya hubieran participado. ¿Cómo puedo asegurar el éxito de un proyecto contratando a un líder de proyecto nuevo para la organización? Pidiendo referencias de otros proyectos, de otros managers de proyectos o de otros consultores que hayan trabajado bajo las órdenes o bajo el liderazgo de estas personas, lo cual para mí es bastante sorprendente, porque entonces ¿en dónde quedan estos procesos de selección, ¿no? Yo creo que en ese sentido tendremos que ver cómo mejoramos o cómo complementamos estos procesos para poder tratar de determinar estas virtudes, no nada más con una recomendación, sino con temas de capacidades en las personas. Muchas gracias y un saludo.